Pese a que Bitcoin sigue sin moverse, en Estados Unidos ya hemos confirmado mínimos decrecientes en gráfico semanal, con lo cual podríamos esperar una continuación bajista de cara a las próximas semanas. Igualmente, esta semana todo podría cambiar, así que vamos a ver por qué podría cambiar todo y cuáles son los precios que podríamos esperar. Bueno, antes de comenzar con el vídeo, comentarte, por si no te has enterado, he empezado un canal de podcast, se llama Explicit Podcast, y abajo en el primer comentario fijado vas a tener el link. Era mi canal secundario anterior, pero lo he readaptado. Entonces, hoy a las 19:30 UTC+2, para los que seáis de fuera, voy a subir el primer podcast. El podcast lo voy a subir en este canal, en el principal, pero en el secundario, para no saturar el principal, lo que voy a hacer o secundario, lo que voy a hacer es subir varios recortes de vídeos de 2 a 9 minutos aproximadamente de las mejores partes, por lo cual te recomiendo que estés bastante pendiente. El podcast de hoy, el primer podcast que voy a subir, va a tratar sobre trading algorítmico. Voy a traer un trader algorítmico con muchos años de experiencia, ya lo veréis, y pues bueno, nos va a explicar un poco qué es, cómo empezar, si es posible ser rentable, qué programas necesitas. Hablaremos de trading algorítmico en criptomonedas también, sistemas de automatización de estrategias en criptomonedas, algorithmic DeFi, arbitraje entre pools. Va a ser un podcast increíble, así que te recomiendo que estés pendiente. Entonces, yendo directamente al vídeo de hoy, estamos viendo cómo los resultados no son buenos. Sin ir más lejos, la semana pasada salió un IPC más negativo de lo esperado y esto pues hace, lógicamente, que Estados Unidos, Bolsa Europea y divisas tradicionales reaccionen acorde, ¿no? Claro, Bitcoin no está reaccionando de la misma manera. Hay una especie de descorrelación en el precio, porque si Bitcoin actuara, pues bueno, si de la misma forma que está actuando en Estados Unidos, estaríamos viendo una ruptura por debajo del mínimo anterior claramente, con lo cual estaríamos rondando los 16.000 puntos, 16.500 aproximadamente, si comparáramos precios, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son todos los datos que esperamos esta semana, que ya veréis que viene bastante cargada, y también cuál es esa noticia o noticias que podrían hacer que el precio se moviera o para bien, es decir, entendiendo bien cómo subir, o explosionando y acentuando, quería decir, ese movimiento bajista en el que estamos ya actualmente, ¿no? Empezando por lo primero. Vamos a tener datos de vivienda en Estados Unidos. Sabéis que no solo Estados Unidos, sino también otras potencias mundiales, como por ejemplo China, están viviendo una especie de crisis o hipotética crisis inmobiliaria severa que puede detonar realmente las economías de ambos países, ¿no? Entonces, pues bueno, todo el mundo está ahora bastante pendiente de cuáles son esos datos, si salen realmente positivos o si salen negativos, pues bueno, acentuando esa situación negativa que ya empieza a rumorearse de forma grave en Estados Unidos, ¿no? Si nos traspasamos a Reino Unido, a ver, sabéis que, pues bueno, Reino Unido lleva unas semanas o un par de meses o mes y medio, podríamos decir, bastante movido, ¿no? Entonces, el tema es que el gobierno se está preparando para dar un giro importante, estoy leyendo aquí, a los recortes de impuestos previstos que han ayudado a aliviar los temores en torno a las finanzas públicas. Sabéis que el gobierno de Liz Truss, hace un par de semanas o 3, no recuerdo exactamente, anunció unos recortes o unas medidas que hicieron que la libra, pues bueno, se fuera a mínimos de décadas y décadas, ¿no? Ahora están intentando redirigir esa situación y la libra, pues bueno, está notando ese respiro, así como la economía de Reino Unido. Pero igualmente están muy pendientes de cuál es el desenlace. También vamos a tener datos de inflación en Reino Unido que, bueno, pues se espera que no sean demasiado positivos, igual que están siendo en todos los países, ¿no? Seguimos con China y es que se va a publicar este martes, es decir, mañana, el PIB del tercer trimestre. Y aunque todo apunta a que el crecimiento va a repuntar con respecto al trimestre anterior, la economía sigue camino de registrar, y fijaros aquí, su menor tasa de crecimiento anual en casi 50 años, ¿ok? ¿Cuál es el motivo de esto? Pues bueno, el contexto en el que nos encontramos. Siguen con restricciones bastante severas por la pandemia, pues bueno, ellos siguen allí con restricciones muy importantes. Están habiendo problemas de suministro, pues bueno, provocados pues por la guerra entre Rusia y Ucrania, y pues bueno, el crecimiento mundial se ha pues ralentizado, ¿no? Eso es evidente y pues China no está exenta de pues, sufrir estos problemas. Finalmente, esperan los analistas que la economía crezca un 3,2% en 2022, bastante por debajo, fijaros, del objetivo oficial de alrededor del 5,5%, ¿ok? Luego, finalmente, el tema del yen.
Seguimos muy pendientes de qué es lo que sucede con el yen. Bueno, fijaros, lo vamos a enseñar gráficamente. Se introducieron unos estímulos bastante importantes en el yen. Bueno, fijaros cómo la gráfica del yen es devastadora, es realmente crítica y pues en comparación contra el dólar, la competición que tiene China, Japón, todo esto contra el dólar, pues es bastante evidente cómo este gráfico que suba tanto implica que el dólar se comporta mucho mejor que el yen. Pero no solo porque el dólar se comporta bien, sino porque el yen se comporta muy mal. Recordad que en el nivel de 145 dólares por yen se marcaron esos estímulos, el precio cayó, pero enseguida retomó la senda alcista y ya avisaron de que iban a introducir nuevos estímulos, por lo cual vamos a estar pendientes de ello. Pero esto no es todo. Si no fuera poco, vienen presentaciones de resultados y ahora hablaremos de manera más detenida porque aquí está un poco el kit de la cuestión. Aquí tenemos un poco el calendario económico. Como veis, ya hemos comentado que hay bastantes noticias, así que cada día vamos a tener noticias importantes. El martes vamos a tener todo lo de China. Tenemos el miércoles con los datos de inflación del Reino Unido, tenemos el petróleo crudo también el mismo miércoles, un poco lo que hemos ido comentando, ¿no? Pero en cuanto a las presentaciones de resultados, y esto es realmente importante, tenéis aquí claramente cómo cada día en Estados Unidos se presentan muchos resultados y bastante importantes. Estos solo son los niveles de 3 estrellas, pero por ejemplo yo puedo coger aquí, le meto a filtros y le pongo 2 estrellas y 1 estrella, aplico y podréis ver cómo hay muchas presentaciones de resultados. Entonces, podríais preguntar, oye, y entonces, bueno, sigue, lógicamente sigue. Oye, pero ¿por qué es tan importante la presentación de resultados? ¿Es solo ver si la empresa pues, lo está haciendo mejor o lo está haciendo peor? No, no es tan así. Estamos en un punto donde la situación pues es importante en cuanto al nivel crítico, porque, pues bueno, la inflación está desmedida, hay monedas pues como el dólar que están excesivamente fuertes, sobre todo en comparación con otras, problemas de suministro, problemas en cuanto a recesión, problemas inmobiliarios. Entonces hay que ver cómo reaccionan las empresas. Ya de entrada tenéis que saber que hay una previsión de que en la media del mercado, en este caso se ha colocado en un crecimiento del 1,6%, bajando del 10% de junio o del 3% de septiembre. Como veis, la media de ganancias por empresa cada vez cae más en picado. Entonces, si este dato, el que vamos a ver a continuación, fuera correcto, sería el menor crecimiento desde el Q3 del año 2020, cuando caímos un 5,7% por motivos, yo creo que evidentes, ¿no? Entonces, comentan los expertos, habrá que estar muy atento a lo que nos digan las compañías sobre cómo esperan que se adapten sus negocios a su entorno, a un entorno macro de alta inflación, financiación cada vez más cara y bajo crecimiento económico, por lo cual no es solo ver el dato, sino es ver cómo lo que está sucediendo en este trasfondo afecta directamente a la empresa y ver cómo la empresa justifica esos resultados y lo que espera de cara al futuro, con lo cual son varios puntos muy importantes. Aquí comentan, será interesante comprobar cómo esperan las empresas que impacte la inflación en sus márgenes operativos. Y fijaros aquí. Seguir traspasando los mayores costes, es decir, si se ven capaces o no de seguir traspasando los mayores costes a los precios de sus productos y servicios, cómo esperan que evolucione la demanda de los mismos y si están sufriendo o no presión alcista en los salarios. Claro, imaginaros que, o pensad que a la empresa cada vez le cuesta más hacer lo mismo y tú imagínate que a mí me cuesta 10 euros crear un móvil, por poneros un ejemplo. Si antes me costaba 5, yo ahora gano mucho menos por cada móvil. Entonces, ¿qué hago? Subo el precio de ese móvil, lo mantengo. Si lo mantengo, gano menos. Entonces, mis empleados cobran menos, puedo tener que despedir a gente. Si subo el precio, igual no me compra la gente porque dicen, oye, tú me estás subiendo el precio, me voy a otro. Pero entonces tampoco cobran los empleados, igual tengo que despedir. O sea, es todo algo más complejo de lo que representa un único número. Al final, estos porcentajes de aquí lo que hacen es recoger un poco lo que se espera en términos globales, pero es importante que entendamos también que esto pues, es determinante a la hora de ver una dirección. Entonces, todo ello y las nuevas estimaciones de resultados que den a conocer permitirán a los analistas revisar sus expectativas de beneficios, valoraciones y recomendaciones, proceso que, pues, lógicamente va a determinar el comportamiento de los mercados. Entonces, esta semana es muy importante porque pese a que semanalmente, pese a que técnicamente, como podéis ver en Estados Unidos, y ya empezamos con el análisis, podamos ver que el precio, pues bueno, en gráfico semanal no solo la semana pasada fue negativa, sino que recordemos que ya hace semanas que hemos roto por debajo del mínimo anterior. Fijaros que la semana del
26 de septiembre rompimos, la semana del 3 de octubre se intentó levantar pero no, la semana pasada fue una confirmación, ¿vale? Entonces, analizando técnicamente la situación, como digo, las presentaciones y los comentarios de esas presentaciones van a marcar dirección, pero ¿qué es lo que yo opino del contexto en el que nos encontramos actualmente? Yo sigo confiando en un pullback, ¿vale? Sigo confiando en que pueda verse un alivio de todos estos movimientos en los que estamos viendo, en los que estamos inmersos ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos. Ahora pasaremos a Bitcoin, pero yo sigo confiando en el pullback. Oye, ¿y por qué confías en el pullback? Muy sencillo. Voy a volver a poner las medias móviles, la de 200, voy a poner la media móvil de 50, que la tengo por aquí. Y voy a poner la Bull Market Support Band, donde la tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Y la media móvil de 20, perdonad. ¿Por qué confío? Bueno, la media móvil de 20 no. En el pullback. Bueno, primero porque estamos en zonas muy interesantes para pues bueno, poder buscar ese rebote. Estamos viendo que realmente las zonas no están pues significando como deberían ser, por lo cual es verdad que pese a que la zona podría ser interesante, el analista le ha dicho no. ¿Por qué? Pues porque si no estaríamos viendo ya ese movimiento impulsivo. Pero bueno, a efectos técnicos estamos en esa zona, ¿vale? Lo que considero que puede hacer formalizar ese pullback es básicamente todas las divergencias que estamos viendo. ¿El precio está cayendo? Sí, pero uno, no es en bloque. Sí que es cierto que más o menos los mercados van de la mano, pero no es todo el mercado en conjunto que va en bloque hacia esa dirección. Podéis ver claras divergencias en muchos y muchos índices. Aquí, pues bueno, en Alemania ya vemos divergencias. Aquí en Francia vemos divergencias. La ruptura no ha sido tan grande. El IBEX, bueno, vais a ver divergencias por todos los lados, pero para mal. El MIB italiano, veis, no ha roto ni el mínimo anterior. O sea, los índices europeos son más similares al Nasdaq que a Bitcoin, pero siguen mostrando algunas divergencias, ¿vale? No solo eso, sino que también, como podéis ver en gráfico diario, bueno, en gráfico semanal ya hablamos de estas divergencias, pero en RSI, pero puedes decir, vale, en gráfico semanal sí, pero ¿qué pasa en gráfico diario? Pues estamos viendo las mismas divergencias, y divergencias desde que el movimiento empezó a caer. Fijaros que desde a mitades de agosto que empezamos a caer, el RSI no ha sido capaz de hacer mínimos decrecientes, con lo cual considero que sí que puede haber ese movimiento en forma de pullback. Pullback, ¿vale? Pullback. Quiero subrayar la palabra pullback. Seguimos en un mercado bajista, seguimos sin ver reacción final a dar un giro. Sí que estamos viendo las primeras reacciones, pero recordad, el RSI empieza a marcar divergencias y pese a que las divergencias pueden ser alcistas, el precio puede seguir cayendo antes de levantarse y seguir al RSI. Por lo cual, ¿qué es lo que yo considero que va a pasar? Considero que, independientemente de la volatilidad intermedia que podamos ver, ya os comenté por qué no me fiaba de este movimiento impulsivo y finalmente, pues aquí lo tenéis, aquí tuvimos la caída. Pues bueno, independientemente de la volatilidad intermedia que podamos ver, que pueda representar nuevas caídas, es decir, ¿por qué ahora el RSI es lo suficientemente divergente como para que se dé el pullback? Si ya lo lleva siendo semanas, o sea, llevamos viendo semanas con el RSI formando divergencias. Entonces, ¿por qué es ahora el momento en el que debería formar ese movimiento impulsivo que podemos esperar? Pues eso no lo podemos saber. Entonces, de la misma manera que ahora nos parece suficiente, hace 2 semanas también, igual dentro de una semana también nos parece suficiente, ¿no? Entonces, espero subidas, sí. Espero que pueda alinearse con este RSI, sí. Espero que esas subidas finalicen y volvamos a caer, sí. Espero que puedan haber nuevas caídas. Ahí ya entra un poco la volatilidad a corto plazo, que va a venir muy determinada sobre las noticias que estamos viendo, como viene siendo o como viene haciendo la bolsa americana desde hace semanas, ¿vale? Así que, independientemente de la volatilidad intermedia, que ni la sé ni la quiero saber, porque ahora mismo me da igual, espero subidas y espero continuaciones bajistas. Yendo a Bitcoin, como podéis comprobar, no está afectando de manera demasiado importante. Seguimos en este rango, seguimos en este movimiento. Sí que seguimos formando esta divergencia alcista, pero al final este hipotético movimiento, pues bueno, puede venir acompañado de manera evidente pues por lo que haga en Estados Unidos. Y en el medio plazo, ya os digo que me da igual, pero en el corto plazo, esa dirección, o sea, hacer esto o continuar con este movimiento bajista va a depender mucho
punto número 1 de las presentaciones de resultados y punto número 2 de cómo se hagan esas presentaciones y cómo se catalogue la situación que están viviendo las empresas, ¿vale? Porque pueden decir, ahora estamos aguantando por esto y por esto, pero si los tipos de interés siguen siendo altos, vamos a quebrar. Por ejemplo, pues esto que va a provocar pues caídas contundentes en todos los mercados, porque los tipos de interés van a seguir siendo altos, ¿no? Entonces va a ser muy interesante ver esta semana cómo van saliendo los datos, qué podemos esperar y, pues bueno, cómo se dan las cosas, ¿no? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.